Ya por fin nos va a permitir grabar. Déjenme compartirle la pantalla. Inmediatamente se visualice, entonces ustedes me informan, ¿de acuerdo? Ustedes me hacen saber. ¿La pueden ver la pantalla? Recuerden que yo no los puedo ver a ustedes. Inmediatamente comienzo a compartir la pantalla. Supongo que eso fue un sí. Solamente los puedo escuchar. A alguien que me diga, por favor, si se puede ver la pantalla. Sí, se puede ver. Ok, gracias, mi niña. Miren, esta es la tercera unidad del módulo 3, ya la última. Esta unidad es sumamente fácil ya para ustedes porque esta parte ustedes la vieron en práctica. Si se fijan, ya yo subí la parte práctica de esta unidad, o sea que ya la pueden subir las imágenes si así lo desean. Les puse a ustedes el documento en Word como le prometí y ahí le puse que tienen que describir lo que la parte práctica que están haciendo que hicieron allá en el hospital. Entonces aquí vemos la clasificación de los desinfectantes. Aquí vemos conceptos generales en esta guía. Vemos lo que es el concepto de transmisión, que dice que es contagio por medios directos e indirectos. Todo el mundo sabe lo que es transmisión. Muchas veces hablamos de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Denme un segundito. Voy a dejar de compartir la pantalla. Denme un momentico, ¿de acuerdo? Disculpen. Voy a volver a compartir la pantalla. Entonces aquí vemos conceptos generales, le decía de transmisión, por lo regular lo hemos escuchado con mucha frecuencia por las enfermedades de transmisión sexual. O sea, cuando transmitimos es cuando nos contagiamos con algo en particular. Asexia, que quiere decir ausencia de infección. Cuando dicen algo está disculpen. Aséptico quiere decir que está limpio. Salud
estado óptimo biopsicosocial de acuerdo a las capacidades de una persona, norma en bioseguridad, que le puse un foro a ustedes sobre eso, conjunto de reglas establecidas para conservar a la salud y seguridad del personal, paciente y comunidad frente a los riesgos de infección. ¿Ustedes vieron una práctica de lo que eran las normas de bioseguridad? Cuando ustedes se vistieron para trabajar en el área, esas son normas de bioseguridad. Pero cuando ustedes higienizan el área para recibir ese paciente, esas son normas de bioseguridad. Cuando ustedes utilizan los desechos tóxicos y lo colocan en un lugar apropiado, dígase en un zafacón, que no lo tiran en el piso, esas son normas de bioseguridad. O sea que todo eso ustedes lo vieron ayer y antes de ayer. Antisexia, que quiere decir inhibición patogénica de los microorganismos para evitar infección. Antisexia es un método realmente para evitar infecciones. Barreras, que lo vimos también, que son obstáculos para evitar la transmisión de una enfermedad. Barreras de protección, por ejemplo, el uso de gorro, guante, mascarilla, bata, esas son barreras. Infección es acto de adquirir una enfermedad contagiosa. Antiséptico. El antiséptico es un agente que inhibe, pero no necesariamente destruye microorganismos. Actúa sobre tejidos vivos. O sea, un antiséptico es un tipo de, vamos a decir, de desinfectante que se utiliza, pero que no necesariamente destruye a su totalidad los microorganismos que existen dentro del entorno en donde nos manejamos. Pero, de hecho, la antisexia o el antiséptico tiene técnicas. Las técnicas antisépticas generalmente se dividen en 3. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esterilización, que tenía lo que era esterilización en seco, en calor húmedo, en métodos químicos como por ejemplo desinfectantes? También el antiséptico tiene técnicas. Vemos lo que es de germinación, consiste en el barrido superficial para disminuir la presencia de microorganismos, como por ejemplo lavar las manos con jabón. O sea, el método de lavarse las manos con jabón es un método antiséptico. Sabemos y estamos conscientes que lavándonos las manos eliminamos parte de la bacteria, pero no todas. A eso es que se refiere. Entonces, eso es de germinación. Desinfección consiste en disminuir o eliminar parcialmente los microorganismos por medio de sustancias químicas como el alcohol. ¿Se acuerdan que yo les decía que el alcohol no destruye su totalidad las bacterias, sino que ayudaba en muchas ocasiones a que no se propagaran, a que no se multiplicaran? ¿Se acuerdan que yo se lo dije en la clase pasada? No sé si lo recuerdan. Yo lo recuerdo, sí. Ok, entonces eso es un método de desinfección o una de las técnicas antisépticas. Esterilización, vemos aquí que consiste en la eliminación total de microorganismos u objeto o área usando métodos físicos como calor o radiaciones o las filtraciones, o usando métodos químicos como el dióxido de etileno, ultraionizante o aldehídos. Aquí vemos la técnica de lavado de manos, que eso lo vimos ayer y antes de ayer. La técnica de lavarse las manos tiene la siguiente secuencia. Por ejemplo, este es un lavado que yo le explicaba a ustedes que muchas veces se utiliza un lavado sencillo y un lavado quirúrgico. Por ejemplo, aquí dice subirse las mangas hasta el codo. Por lo regular, cuando estamos hablando de un lavado quirúrgico, me refiero a un lavado de cuando ustedes entran a quirófano.
sea, vamos a suponer que en vez de ustedes fueran asistentes dentales, fueran asistentes a cirujano, pero a cirujano en quirófano. Entonces tienen que lavarse las manos desde el codo. Es una exigencia dentro del proceso para entrar al área de, tanto para entrar como para salir de un proceso quirúrgico. Retirarse las alhajas, reloj, anillos, etcétera. Mojarse las manos con agua corriente, que eso lo hicimos ayer. Aplicar 3 o 5 milímetros de jabón. Eso uno nunca puede medir la cantidad de jabón. Coger un poquito de jabón más bien. Friccionar las superficies como las palmas, puño durante 10 a 15 segundos. Enjuagar con abundante agua. Secar con una toalla de papel es lo ideal. Cerrar la manilla con la toalla. Nosotros lo hicimos con el codo, que también es bueno y válido. Asepsia en el laboratorio. En el laboratorio de microbiología es imprescindible trabajar con material y soluciones estériles. ¿Estériles quiere decir? ¿Qué quiere decir estéril? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, bueno, al menos yo le escucho. Ok, ¿qué quiere decir métodos estériles? Cuando ustedes escuchan la palabra estéril, ¿a qué se le asocia? Bueno, ¿cuál es la A limpio. Exactamente, a limpio. Estéril quiere decir limpio. Soluciones estériles con objetos de que los objetos resultados de que los resultados que se obtengan correspondan a microorganismos que están presentes en las muestras de estudio y no a contaminantes que procedan del medio o materiales. Pueden desarrollarse y falsear las pruebas. Mire, a eso es lo que se refiere la asepsia en el laboratorio, por ejemplo, en el momento de, por ejemplo, de hacer pruebas. Ustedes saben que en el laboratorio se utilizan un sinnúmero de utensilios, tubo de ensayos, probetas. Entonces, esos utensilios se refiere que tienen que estar totalmente estériles, limpios, porque si contienen algún tipo de microorganismo, algún tipo de bacteria, virus, ajeno a lo que vamos a estudiar, entonces nos va a dar una prueba falsa, porque lógicamente había algo antes de. Entonces, dice que algunos detergentes, solventes y jabones que son utilizados en el laboratorio son ácido fémico, ácido cianhídrico, ácido de etileno, clorexidina, derivados mercuriales, derivados de yodo, ácido bórico o hipocloritos. Mira, el hipoclorito y la clorexidina se usan mucho en odontología y se usan mucho en boca. Ustedes seguro en algún momento determinado, lo que se han hecho tratamientos de canal en su momento, han escuchado la palabra hipoclorito o clorexidina. Clorexidina se utiliza mucho en pacientes que tienen problemas de las encías, enfermedades de las encías. Ahí se utiliza mucho ese tipo de solución. Aquí vemos una parte de lo que es un correcto manejo del instrumental contaminado. Yo les decía a ustedes en la práctica el domingo y el sábado también, que todos los pacientes que entraban a consulta eran VIH positivo, o sea, que todos había que verlo como enfermos.
y tratarlos como tal. O sea, no hay que tratarlo mal, no me vayan a malinterpretar, sino en el hecho de que hay que tener buena higiene y mucho cuidado con todos los pacientes, sin excepción de nadie, ni porque ustedes lo conozcan, no, ese muchacho vecino mío, no. Con todo el mundo hay que tener el mismo cuidado y el mismo protocolo de higiene. Y yo les decía que cuando se utilizan materiales, instrumental, que inmediatamente el personal de salud termina de trabajar con él, es bueno depositarlo en el fregadero, que yo se lo dije a ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí te hablan de un material o de un instrumental que está contaminado. Pero muchas veces usted no sabe qué tipo de enfermedad tiene ese paciente. Por lo regular, el paciente nunca dice la verdad. Entonces, lo ideal es tú trabajar en base a que todos son enfermos y curarte en salud. Pero aquí te habla en el caso específico de un paciente que esté enfermo y que usted esté consciente de que lo está. Entonces habla de que la limpieza del instrumental es un paso importante en el procedimiento del material quirúrgico. Si un artículo no puede ser limpiado en forma apropiada, la esterilización de este material no puede ser garantizada, que se lo decía en clase pasada a ustedes. El proceso de limpieza debe reducir el número de microorganismos presentes, eliminar la materia orgánica e inorgánica, dígase, por ejemplo, sangre, restos de, por ejemplo, de dientes, etcétera, que puede pasar. Permitir que los artículos, una vez esterilizados, tengan un nivel de seguridad. Lavar todo el instrumental que se ha utilizado durante el acto quirúrgico como el que se cree que no ha sido utilizado. O sea, que muchas veces en la bandeja ponemos cosas que no llegamos a usar, pero decimos, oh, no, eso no se usó con el paciente, vamos a guardarlo para el próximo, o pues si aparece alguien que se necesita. No, todo lo que se puso en bandeja, lamentablemente hay que fregarlo. Eso está contaminado. O sea, ustedes no saben. Todas las superficies deben estar accesibles para reducir la carga microbiana, ya sea por acceso directo durante el lavado o desmontado el instrumental. La limpieza, desinfección y o esterilización deben permitir la remoción total de la materia orgánica e inorgánica, del agente de limpieza y de los desinfectantes y o esterilizantes. Todos los instrumentos deben agruparse de acuerdo al tipo de limpieza y esterilización que van a ser sometidos. Recuerden que yo les decía ayer y antes de ayer que hay objetos que son plásticos que lamentablemente no pueden ser sometidos a procesos de calor porque se dañan. Entonces, deben ser sometidos bajo una desinfección o esterilización en frío con alguna solución, a eso que se refiere. Para los instrumentos que tienen diseños intrincados, deben existir un protocolo estricto que explique claramente los pasos a seguir. O sea, eso es, los instrumentos por lo regular no son lisos, siempre tienen su arruga. Entonces, tienen bordecito, entonces todas esas cosas tienen que ser debidamente descontaminadas y limpias. Lavado del material. Parte de lo que vamos a leer aquí lo vimos ayer. El lavado de materiales debe realizarse inmediatamente después de finalizado el prelavado del mismo explicado en el punto. Lavado. Se debe cepillar internamente, o sea, eso te está hablando de todo lo que nosotros hicimos ayer, que en el lavado se debe cepillar bien el instrumental, todas las superficies del instrumental deben estar limpias, sin suciedad. El enjuagado, yo le dije que era importante eliminar todo agente químico que tenga ese instrumental, porque en muchas ocasiones tiende a oxidar el instrumento. El secado también es importante.
Recuerden que luego de que ustedes lo laven y lo enjuaguen, tienen que secarlo porque muchas veces se queda mojado y esa burbuja donde se quedó el agua, así mismo se quema cuando usted lo pone ya sea tanto en calor húmedo como en calor seco. Nota, el alcohol no interfiere con ninguno de los procedimientos de esterilización utilizados posteriormente, excepto en los materiales de goma. O sea, recuerden que el alcohol no es el antiséptico o un agente de desinfección por predilección. O sea, no necesariamente el alcohol no le va a garantizar a ustedes de que esa superficie esté a su totalidad limpia. Una vez finalizado el lavado, eso es, por ejemplo, esta parte nos habla de que no solamente hay que adecuar los instrumentos, sino también los utensilios que utilizamos para el lavado de ese material. Aquí dice importante, todo el material debe considerarse contaminado, que yo siempre se lo he dicho, provenga o no de pacientes con enfermedades infectocontagiosas declaradas como VIH y hepatitis B. Por lo tanto, se debe proceder con los mismos de la forma descrita en este punto. Inmunización. Las inmunizaciones son una prioridad necesaria, así como un servicio y una actividad pública esencial en los establecimientos de salud. Dentro de este contexto, en concordancia con el lineamiento de políticas de salud, es necesario incrementar sostenida y progresivamente las coberturas de inmunizaciones, impidiendo por consiguiente la circulación de virus, bacterias que causan enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, los desechos hospitalarios son residuos producidos por una instalación de salud. Los desechos hospitalarios que nosotros tenemos son el guante, la mascarilla, el gorro, la bata y todo ese material que utilizamos en el área odontológica. Pero dependiendo de qué tipo de material tienen un nombre. Por ejemplo, desechos comunes, no peligrosos, no representan peligro para la salud y sus características son similares a las que presentan los desechos domésticos como papel, cartón, cajas, plásticos, restos de alimentos y materiales de limpieza de patios, jardines, entre otros. Objetos cortos, punzantes, y en este caso, por ejemplo, en el caso de nosotros, como agujas de sutura, agujas de irrigar, agujas de anestesia, bisturí. ¿Estos están infectados o no? Agujas hipodérmicas, jeringas, tipetas, agujas, bisturí, mangueras, placas de cultivo. Algunas de esas no se utilizan lógicamente en odontología. Desechos infecciosos o biológicos, por ejemplo, en este caso podrían ser, por ejemplo, cuando se hace una extracción, un molar, un diente, cuando se hacen cirugía, por ejemplo, de encía, pedazos de encía, todo ese tipo de cosas vendrían siendo desechos infecciosos o biológicos. O sea, lo biológico se refiere que viene directamente de nuestro cuerpo, como la sangre, los dientes cuando se extraen, a eso que se refiere con desechos biológicos. Sangre humana y productos derivados, sangres, bolsas de sangre. En el caso de nosotros, por ejemplo, ahí cabría sangre y saliva. Desechos anatómicos, patológicos y quirúrgicos, tejidos, órganos. En este caso, por ejemplo, no aplica para nosotros, porque gracias a Dios nosotros no sacamos órganos ni hacemos ese tipo de cirugía. Desechos de animales,
provenientes de laboratorios de investigación, desechos químicos y farmacéuticos, por ejemplo, en el caso de los productos que se utilizan para crear las vacunas, los medicamentos, etcétera. Todos esos medicamentos se consideran de alto riesgo y muchas veces tóxicos. Desechos radioactivos son generados en laboratorios. Y bueno, aquí no es que aplica tanto para nosotros, pero sí tenemos desechos parecidos a los desechos radioactivos, como por ejemplo los líquidos que utilizamos para revelar las radiografías. Esos líquidos se consideran radioactivos. No tal vez a la gran escala y la gran proporción como aquí lo explica, pero sí son desechos radioactivos y bastante contaminantes. Dice que las normas con relación a los recipientes de almacenamiento de desechos, los recipientes serán apropiados para cada tipo de desecho, el tamaño, peso, color, material, deben garantizar una apropiada identificación y facilitar las operaciones de transporte y limpieza. Miren lo que yo hago en mi consulta. Por ejemplo, para todos los desechos cortopunzantes, dígase agujas hipodérmicas, jeringas, no tanto los plásticos, sino las agujas, el bisturí. Yo tengo un galón, cuando se me acaba, por ejemplo, el detergente, ya sea el cloro o el desinfectante, yo ese galón lo guardo. Y en ese mismo galón voy colocando todas las agujas, carpules, todo lo que se pueda, que sea de cristal y que, o sea, que sea cortopunzante. Todo eso yo lo guardo ahí. Lo tapo y cuando voy a botar la basura, que ese galón se llena, entonces hay que pegarle una lámina, que es un cuadrito que dice peligro. Pero ya cuando van a botar la basura, saben que como está en el galón, están protegidos y lo pueden coger a confianza. Entonces, esa es una manera práctica de nosotros, dentro de consulta, desechar, porque por lo regular uno lo que hace es que todo lo bota en el zafacón. Entonces, señores, hay que pensar también en esas personas que trabajan recogiendo la basura, que se pueden contagiar también con una enfermedad, y no solo ellos, sino que hay personas que dedican su vida a esa estructura de ir a los vertederos, y eso es un mundo allá aparte de nosotros. Entonces, vamos a tomar un poquito más de conciencia. Ese tipo de desechos que son peligrosos, que son cortopunzantes, vamos a colocarlo en un galón, vamos a pensar en que esa basura se puede caer, que muchísimas veces lo hace, y cualquier persona que vaya en la calle se puede cortar con ese objeto que estuvo contaminado de un paciente quizá contagiado de alguna enfermedad X. Entonces, para evitarse ese tipo de problema, yo prefiero, incluso hasta ustedes, que son los que van a manejar la cuestión de la basura, recogerla, botarla en ese facón, hasta para ustedes es peligroso. Entonces, vamos a cuidarnos y a protegernos un poquito. Y esa parte de las agujas, vamos a coger un galón cualquiera, no tiene que ser un galón en específico, puede ser siempre y cuando sea un galón plástico que te permita almacenarlo. Cuando se llene, entonces lo botamos en el zafacón, pero ya no hay peligro porque tiene su tapa, está tapado e identificado de que es algo tóxico que está dentro de ese galón. O sea, eso lo debieran de hacer, eso es lo ideal, eso es lo que debieran hacer todos los centros. Eso es lo que dice la norma de bioseguridad. Ya en el caso, por ejemplo, de desechos biológicos, como por ejemplo mi unidad dental está conectada a la cloaca, nadie tiene contacto con la cloaca, pues todos los desechos, por ejemplo, de fluidos, se van por ahí, dígase la sangre y la saliva. Y ya, por ejemplo, los desechos biológicos, como las muelas que uno saca, ese tipo de cosas, yo lo que hago es que en el mismo papel que utilizo para la bandeja, lo envuelvo y ahí lo boto en el zafacón. Esa es una manera muy práctica de desechar todo ese tipo de materiales.
¿Alguna pregunta? ¿Duda? Alguien me preguntó que no se han usado. O me decía de los objetos estériles, era ahorita. Alguien me escribió por el chat, no sé quién fue, porque no tiene su nombre. Ok. Ah, Wanda. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta o duda de lo que hemos hablado en el día de hoy? Miren, les puse un documento en Word en cada área de práctica para que ustedes puedan subir y pegar ahí mismo las imágenes. Desde su celular no lo van a poder hacer. Van a tener que descargar el documento, ir a un centro de internet y decirle al que esté que le ayude a pegarle las imágenes. Pero de la única manera que lo puedo calificar, yo ya les había dicho, es haciéndolo de esa manera. ¿Alguna pregunta? ¿No se entendió nada o todo está muy claro? ¿Me escuchan? Estufa seca, ¿cuáles fotos vamos a colocar? Ok, Wanda me dice, ¿usted revisó las actividades? No, no he revisado las actividades. Miren, le prometo ya para esta semana corregirle todos los módulos que están pendientes y las actividades y los foros. He estado un poquito atareada. Ah, ok, tú lo pudiste hacer. Mira, Wanda, sería bueno que eso que tú estás diciendo, pongas una nota de voz por el grupo, como tú lo hiciste, para que los demás que no tienen acceso a un computador lo puedan hacer al igual que tú. Me parece muy bien esa parte. Si tú, cuando tú tengas un tiempecito en la semana, pon una nota de voz de cómo tú lo lograste hacer. Yo les dije, ayer creo, o antes de ayer, que ustedes no tienen la culpa de que en el área, cuando fuimos a dar la práctica, no había una estufa seca como tal. Yo le dije que la misma foto que ustedes iban a subir en esterilización a vapor o en autoclave, que subieran una más o menos parecida a esterilización en seco, aunque ustedes expliquen en la descripción lo que es una esterilización en seco, ¿de acuerdo? Aunque ustedes pongan una imagen que quizá no, porque se va a ver el autoclave detrás, pero por lo menos ponen la imagen y me describen, aunque pongan la misma imagen entre autoclave y estufa seca, pero me describan cada cosa de manera diferente, o sea, cómo va realmente. Porque yo tenía entendido, ya le había preguntado a la doctora que se había, ella me dijo que sí, pero resulta que otro centro la necesitaba en esa semana y se la llevaron. Entonces no hay estufa seca ya en el hospital y por eso no vimos lo que era una estufa seca. Yo les había dicho que la estufa seca es parecida a un hornito, incluso alguna de ustedes que no sabía, que trabajan con odontólogos y me habían dicho que la conocen. Si esas que trabajan con odontólogo y tienen estufa seca se quieren tomar una foto allá en el consultorio con su estufa seca, lo pueden hacer también, yo no tengo problema. O sea que está chulísimo eso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, voy a dejar de grabar.